Y vemos pues entonces como el Dios Todopoderoso nos muestra directamente en su palabra que nos ha creado, como nos dice en Isaías 43:7, para que le adoremos y le cantemos alabanzas. Sin embargo, nos recuerda que nosotros como pueblo tenemos ojos pero no vemos y tenemos oídos pero no escuchamos. Nos sigue también insistiendo en Efesios 2:10 que hemos sido hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que podamos estar caminando en ellas. Y seguimos entendiendo y comprendiendo que hay un plan perfecto, hay un proceso, hay una predestinación y que el Dios Todopoderoso quiere que sigamos avanzando, que sigamos creciendo, que sigamos disfrutando de la vida eterna, conociendo a Dios y conociendo a Cristo por medio del día a día, por medio de la palabra y colocando en práctica todo lo que nos enseña Jesucristo en su ministerio, pero también todo lo que nos deja dicha la palabra. En ese sentido, es importante que comprendamos qué dice Dios en la palabra frente al tema de las buenas obras, y una de ellas es llamar la atención o exhortar a los hermanos. Y en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y cuando utilizas la palabra de Dios para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, es importante que quien escucha entienda que lo que le están diciendo es Dios el que le está hablando. Es la palabra de Dios la que se está utilizando para, como en un espejo, mirándonos a rostro descubierto con Jesús, entendamos que es el Dios Todopoderoso por medio de su palabra que nos está mostrando que nos estamos equivocando. Entonces, si estamos ofendiendo, si estamos insultando, si estamos siendo altivos, si estamos siendo soberbios, y alguien utiliza la palabra de Dios, es importante que entendamos que si vamos a colocar un pero, si vamos a discutir, no es con ese ser humano con el que estamos discutiendo, es con el mismo Dios Todopoderoso con el que vamos a estar discutiendo. Y nos dice en 1 de Timoteo 5:20, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Y es que cada momento estamos dando testimonio, cada momento estamos dando testimonio de lo que hay en nuestros corazones, cada momento estamos dando testimonio de quién está ministrando nuestra mente. Y el Señor nos muestra claramente que es necesario que cuando estemos pecando, que cuando nos estemos equivocando, el Dios Todopoderoso llama a los hermanos, llama a las personas que espiritualmente caminamos con Él, a que reprendamos a las personas en presencia de todos, para que los demás, con ese testimonio, digan: no debería pecar. Pero también para que la persona que se está equivocando, para que la persona que está fallando, pues no continúe o no persevere en esa actitud que está teniendo. Y nos recuerda en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Y cuán hermoso es poder comprender que el Dios Todopoderoso nos permite llamarle la atención a nuestros hermanos. Nos permite hacerlo por medio de la palabra. Nos permite estar teniendo en cuenta que ver a alguien pecar también puede ser una oportunidad para pecar. Y que si le vamos a llamar la atención, lo hagamos con espíritu de mansedumbre, con amor y con humildad, como dice el Señor. Y te vas a encontrar con personas que aceptan que han errado, que aceptan que el llamado de atención fue con la palabra, que aceptan que lo que hicieron no estaba bien delante de Dios. Pero cuando vuelven y repiten la misma situación, y tú les dices: el Señor dice que no hagas esto, no actúes de esta manera, porque el Dios Todopoderoso nos invita a amar a los hermanos como a nosotros mismos, piensan que tú estás lleno de ira o piensas que estás lleno de rencor. Pero cuánto demuestran que lo que acaban de aceptar, lo que acaban de decir: ay, sí, yo sé que eso está mal, parece que no fuesen conscientes. Y por eso, nuevamente en Mateo 18:15, el Señor nos dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Todo lo hacemos por amor.
No lo hacemos para nosotros, no lo hacemos para nuestro gusto, no lo hacemos para nuestra satisfacción. Reprendemos al hermano cuando se está equivocando para poder que esa persona no se pierda, para poder que esa persona no se vaya a ir al infierno, para poder que esa persona pueda disfrutar del amor, de la gracia, de la bendición y de la misericordia del Dios Todopoderoso. Pero la palabra vuelve y nos recuerda en Job: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y es que Dios, que es todopoderoso, que es justo, que es fiel, tiene muchas formas de llamarnos la atención. A veces lo hace por medio de la palabra, a veces lo hace por medio de un hermano, a veces lo hace por medio de una situación. Pero cuán bienaventurado es el ser humano que, recibiendo esa corrección, ya sea por la palabra, ya sea por medio de un hermano, ya sea por medio de una situación, no menosprecia la corrección de Dios. Porque es Dios el que coloca en esos corazones llamar la atención. Es Dios el que coloca en esas personas la palabra para poder ser llamado a no continuar con esa maldad, no continuar con esas cosas que se están haciendo. Y nos sigue diciendo la palabra en el Salmo 94:12: bienaventurado el hombre a quien tú, Yahvé, corriges y en tu ley lo instruyes. Y bienaventurado la persona que escucha la ley de Dios, la palabra de Dios y la instrucción de Dios. Porque cuando alguien se te acerca y te habla con la palabra, cuando alguien se te acerca y te da una exhortación, un llamado de atención, cuando alguien te corrige utilizando la palabra, y esa corrección es para tu bien, y esa corrección es para que tú no peques y te alejes de tus malos caminos, es Dios el que está usando a esa persona como un instrumento para llamarte la atención. Es Dios el que está utilizando la palabra para corregirte y para instruirte. Y deberías de sentirte agradecido con el Señor, que está colocando personas a tu lado, que está colocando palabra en tu camino y que está colocando situaciones para poder que tú sigas creciendo y sigas fortaleciéndote en el Señor. No permitas que la dureza y la soberbia nuevamente te lleven a pecar. Y escucha como dice Proverbios 12:1: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. No sea que te estés comportando como alguien que ignora el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. No sea que te estés comportando como alguien que en medio de su dureza y de su terquedad acabas de aceptar que lo que hiciste no está bien delante del Señor. Acabas de aceptar que no te están faltando al respeto, que no te están ofendiendo, que no te están haciendo maldad. Pero cuando vuelves y dices: pero es que lo que hice no fue nada, lo que hice fue una pequeña cosa. ¿Dónde está la conciencia de lo que acabas de decir? Porque si acabas de aceptar que no está bien insultar a tu hermano, si acabas de aceptar que no está bien ser soberbio, si acabas de aceptar que la forma en la que te llamaron la atención fue de la mano de Dios y con la palabra de Dios, ¿por qué vuelves y dices que eso es poca cosa, que eso no es nada, que eso es algo pequeño, si es el Señor Todopoderoso por medio de tu hermano que te está llamando la atención? Recuerda que el único que tiene el poder y la autoridad para determinar qué es grande o qué es pequeño es el Dios Todopoderoso, que no hace acepción de personas, pero tampoco hace acepción de pecados. Y cuando comprendemos esto, podemos ver entonces, como nos dice en 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y hay que entender, como nos lo dice el Dios Todopoderoso, que en el mundo tendremos aflicciones, que será imposible que no tengamos piedras de tropiezo. Pero es importante también entender que este Dios Todopoderoso no te va a dejar sufrir pruebas más duras de las que puedas soportar. Y cada cosa que a veces nos pueda estar pasando, cuando alguien insulta, cuando alguien roba, cuando alguien se está haciendo un daño o cualquier cosa, el Señor Todopoderoso nos permite ser probados y pasados por el fuego. Pero también cuando viene esa prueba nos da la manera de salir de ella. Coloca un hermano que nos llame la atención, coloca una palabra que nos exhorta en el corazón, coloca un recuerdo, coloca una situación que nos dice: Señor,
esta persona me está robando, esta persona está dañando mi jardín, Señor, esta persona está dañando mi casa, Señor, esta persona está haciendo esto. Pero tú me dices en tu palabra que este nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros y que a tus enemigos ora por ellos, bendícelos y ruega a Dios que les vaya bien, pero sobre todo, perdónalos para poder ser perdonados. Que no se nos olvide que tú siempre estás ahí, Padre Celestial, puliéndonos, lijándonos, hierro contra hierro, para que cada día seamos mejores en ti. Y nos recuerdas en Hebreos 9:14, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purifica nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Y que entendamos que es nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa y la obra de la cruz, la que nos va a ir purificando nuestra conciencia, para que cada vez lo que digamos, lo que pensemos, siendo conscientes de ello, solamente sea para servir al Dios viviente. Que las palabras que expresemos, las actitudes que tengamos y los comportamientos que tengamos sean para dar gloria y honra al Dios Todopoderoso. Así como vimos en Isaías, fuimos creados para adorarle. Pero también, como vimos en Efesios, fuimos creados para buenas obras que el Dios Todopoderoso ya ha provisto. Y Él nos recuerda y nos dice en su palabra: hijo, si alguien está errando, ¿por qué no sufres esa afrenta? Si alguien está errando, ¿por qué no sufres esa situación, Señor? ¿Por qué no sufres, hijo, esa actitud de soberbia, de altivez o de dureza? Y que cada día nosotros podamos estar entregados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que sea su luz, su gracia, su bendición y su misericordia las que nos permita estar confortados en Él. Y nos sigue diciendo en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, o sea verdadero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y el Señor nos invita a que nosotros, si vamos a decir una oración, si vamos a pedirle disculpas a un hermano y vamos a decir perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice, que sea con un corazón sincero, que realmente nosotros entendamos que estábamos errando y fallando, que realmente nosotros tengamos certeza de, Señor, sí, tu palabra dice que no debo actuar de esta manera, y que nuevamente en esa conciencia podamos actuar como hijos del Señor, pero que tengamos en cuenta lo que el Señor nos dice frente al pecado deliberado, y es el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. En el pacto anterior, en el pacto de la ley mosaica, quienes pecaban delante de Dios y habían testigos de ello, morían. Pero que nosotros no sigamos muriendo espiritualmente y que sigamos entendiendo que ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Y que nosotros comprendamos que el Señor nos dice, sea tu hablar sí, sí y no, no. Si hace un momento te acabas de dar cuenta que lo que hiciste no agrada a Dios, si hace un momento te acabas de dar cuenta que insultar no agrada a Dios, si hace un momento te acabas de dar cuenta que Dios es el que juzga si eso que hiciste es grande o pequeño, no vuelvas nuevamente a tener la actitud dura y soberbia de decir, es que eso es pequeña cosa, es que eso no es un gran problema, es que eso no es un pecado. Porque yo pienso, yo creo. No, porque es que el Señor no nos está invitando a que seamos nosotros los que juzguemos si pensamos o creemos que hemos pecado o no. El Señor nos dice claramente, ama a tu hermano como a ti mismo. El Señor nos dice que si consentimos en nuestra mente con malos pensamientos contra nuestros hermanos, ya hemos pecado. Y si somos conscientes de ello, pero nuevamente regresamos a pisotear la sangre de Cristo, regresamos con una actitud inmunda, y regresamos con una actitud que afrenta al Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que coloca en el corazón del hermano la palabra para llamar la atención. Es el Espíritu de Dios el que coloca la palabra en el corazón del hermano para poder exhortar, para poder corregir. Que cada día entendamos que lo que está haciendo ese hermano por el amor de Dios
es ayudarte a que tú no caigas en la ira de Dios, a que tú no caigas en los problemas, en las angustias y en las tristezas que pueden venir por causa del pecado. Y el Señor nos recuerda claramente en su palabra, como nos lo dice en el Salmo 32:9, no seas como el caballo, ni como la mula, que no tienen discernimiento y que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. Que cada día sea el Dios Todopoderoso el que, si acabamos de aceptar que cierto tipo de cosa no estaba bien, cuando hablemos, nuevamente no menospreciemos lo que acabamos de hacer y digamos, no, es que eso es poca cosa, no, es que eso no hay por qué enojarse, porque es que nadie se estaba enojando cuando te dice por medio del Señor. Eso es quizá lo que quiere Dios. Esa es la actitud que quiere Dios que tengamos con los hermanos. Nadie se está enojando cuando te dice eso. Nadie tiene ira, nadie tiene rencor y nadie tiene rabia cuando te dice, el Señor no quiere que tú hagas esto. Es importante que en esa conciencia que la sangre de Cristo trae a nuestras vidas, que ese amor que el Señor Jesucristo trae a nuestras vidas, nos permita comprender que cuando alguien nos llama la atención con la palabra, cuando alguien nos exhorta, no está ni enojado, ni está siendo rencoroso, ni está buscando problema, ni está buscando absolutamente nada malo. Lo único que quiere es que no nos perdamos. Lo único que quiere es que quienes estén errando, quienes estén fallando, no vayan a cometer algo que ofenda a Dios de tal manera que quizá genere que nos vayamos al infierno. Pero es importante también entender que es decisión de cada uno actuar como un caballo o como una mula, o tener discernimiento de la mano del Señor y pedirle al Padre Celestial en oración, Señor, tú que eres el portero de mi lengua, tú que eres el portero de mi boca, Señor, permite que mis palabras sean para tu gloria y para tu honra, y no sean para tu deshonra, Señor. O como nos dice en 2 de Pedro 2, del 21 al 22, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y es que si acabas de entender que has errado, si acabas de comprender que en el Dios Todopoderoso no está bien lo que estás haciendo, el Señor dice, hubiese sido mejor que no lo conocieras. Porque hay algunas personas que, como dice la palabra, se ha cumplido la verdad de aquel dicho, el perro vuelve a su vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Si acabas de aceptar que has errado, si acabas de aceptar que te has equivocado, si acabas de aceptar que no estuvo bien lo que hiciste, nuevamente, ¿por qué dices que es poco? Nuevamente, ¿por qué dices que no hay problema con eso? Nuevamente, ¿por qué empiezas a echarle la culpa a los otros cuando te llaman la atención? Nuevamente, ¿por qué vuelves a revolcarte en el lodo? Nuevamente, ¿por qué vuelves a la misma actitud que ha sido la que ha desencadenado la situación? Que cada día siga siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que nos siga dando discernimiento y sabiduría, y el que nos permita entender que después de conocido el camino recto, la palabra del Señor, su amor, su gracia, su bendición y su misericordia, no tenemos por qué decir que nuestros pecados son poca cosa. No tenemos por qué decir que lo que hacemos es pequeño. No tenemos por qué decir que nuestra maldad no es nada. Porque el único que juzga, el único que define cuál es el tamaño de nuestra maldad, el tamaño de nuestro pecado es Dios. Y la palabra nos dice claramente, no hay ni uno solo bueno. Todos, absolutamente todos hemos pecado. Entonces es importante recordar esa palabra para que nosotros no vengamos a sacarnos en limpio, no vengamos a decir que el Señor no nos ha sacado de fosos de desesperación, que no nos ha libertado de redes de amargura, de dolor, de sufrimiento, que no nos ha sacado del fango cenagoso. Porque la palabra dice claramente que de lo más menospreciado, de lo más débil y de lo más vil, a todos nos ha sacado. Y que cada día, conscientes en su amor, en su gracia, en su bendición y en su misericordia, entendamos lo que el Señor nos dice en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y que cada día nos entreguemos más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para poder confesarle lo que Él ya sabe, que a veces nos cuesta aceptar que hemos errado, que a veces nos cuesta dificultad
pedir disculpas, que a veces nos cuesta en el corazón aceptar que estamos fallando, que a veces nos volvemos altivos, soberbios y regresamos como la puerca o regresamos como el perro nuevamente al vómito, pero que solamente de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es posible ser renovados en el corazón y ser restaurados en el espíritu de nuestra mente para hacer las cosas que honran y dan gracia al Dios Todopoderoso. Que cada día entendamos la importancia de seguir orando, de seguir buscando a Dios, de seguir comprendiendo que sí, Señor, a veces cerramos y en medio de ese velo espiritual que podamos tener, no entendemos o no aceptamos que nos estamos equivocando, no solamente en insultar a los hermanos, no solamente en no aceptar la reprensión, no solamente en aceptar que sí, que fallamos, sino que también estamos juzgando y diciendo, es que ese pecado es pequeño, eso es pequeña cosa, no implica ningún problema. Y que no solamente recibimos una piedra de tropiezo, sino que terminamos pecando en 4 cosas, porque adicionalmente no aceptamos el llamado de atención que nos hace el Dios Todopoderoso, ya sea por medio de la palabra, ya sea por medio de un hermano, ya sea por medio de una situación, porque el Dios Todopoderoso utiliza muchos instrumentos para que cada día nosotros sigamos creciendo, que cada día seamos más conscientes de ellos, nos entreguemos más al Dios Todopoderoso y vengamos a Él en oración si estamos trabajados y cargados, que permitamos que Él nos haga descansar, que cada día llevemos ese yugo que es fácil y ligera su carga, pero que cada vez permitamos que Él se forme más en nuestras vidas y que cada vez nuestros corazones estén más mansos y humildes para aceptar la corrección, para hablar con los hermanos y para seguir avanzando y creciendo espiritualmente, como solamente quien empezó la buena obra en nosotros lo puede hacer. Que estas palabras, en donde estamos empezando a compartir algunas píldoras de crecimiento y reflexiones en el Señor Dios Todopoderoso, sean de utilidad, de ayuda y de bendición para tu vida, y que cada día comprendamos que el Señor nos invita a esforzarnos y ser valientes, a cada día estar caminando en su camino, a estar cada día ayudando a nuestros hermanos cuando se equivocan, a corregirlos y a hacerlo permanentemente para que nadie se pierda. Porque es solamente el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que en cada uno de nuestros corazones cada vez se forme más el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo y la guía de su Santo Espíritu, para que nosotros nos podamos presentar delante de Dios irreprensibles y podamos seguir disfrutando de la vida eterna acá mientras lo conocemos más y tener la gracia de poder presentarnos delante de Él cuando Él nos llame y disfrutar de la eternidad a su lado. Así lo creo, lo confieso y lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.